si ese aplauso fue para ti, está bien. Pero si ese aplauso fue para el Espíritu Santo de Dios, le vas a dar otro bien fuerte en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame con el micrófono, ¿sí? Vas a mirar al que tienes ahí a tu lado y le vas a decir, me lo bajaron fue del todo. Yo tengo hoy una voz angelical y me le bajaron del todo, mira. Vas a mirar al que tienes ahí a tu lado y le vas a decir, hoy Dios hará cosa tremenda. No, pero a ver, yo pregunto, ¿cuántos han estado hoy en la gloria de Dios? La que tiene la voz de tarro soy yo, no tú. ¿Listo? A ver. Entonces vas a mirar al que está a tu lado y con esa voz de poder y de autoridad lo vas a mirar y le vas a decir, hoy Dios hará cosa tremenda contigo. ¿Cuánto lo creen y cuánto le dan gloria al Señor? Dale ese aplauso a Jesús. ¿Cuántos han escuchado hablar en la palabra acerca de Moisés? ¿Y quién era Moisés? El pueblo de Israel. ¿Qué más hizo Moisés? Los que han escuchado, los que han leído, los que han escudriñado la palabra, los que estudian la palabra. Hoy les voy a hacer un breve resumen, no me voy a enfocar desde el inicio. Voy a coger 3 capítulos nomás, 3, 4 capítulos donde vamos a hablar acerca de Moisés. Voy a retomar desde Éxodo 31, donde la palabra, y te voy a resumir, y mientras que te resumo voy a llegar a ciertos versículos donde así los voy a leer textuales, porque me quiero enfocar en ellos en Cristo Jesús, amén. Dice la palabra que Moisés pasó ¿cuántos días con Jehová, con nuestro Padre? ¿Cuántos? Bueno, tú dijiste que habías leído y habías escuchado. ¿Cuántos días pasó Moisés en la presencia del Señor cuando le entregó qué? 40 ¿qué? Días, años, horas, minutos. Dice la palabra, y te voy a resumir, donde Dios tomó a Moisés y le habló acerca de todo lo que iba a hacer. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. Durante todo este tiempo, Jehová le habló a Moisés de que había trabajado 6 días y un día iba a descansar, que había un día que era el día de descanso. Durante todo este tiempo fueron 40 días y 40 noches. Dile al que está a tu lado, 40 días estuvo Moisés en la presencia de Jehová. Y dice la palabra que durante todos esos 40 días y 40 noches fue donde Jehová le reveló, le habló a Moisés todo lo que iba a hacer. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. Si vamos a la palabra podemos ir y dice, vamos a ir al versículo 18, donde estamos en el capítulo 31. Como te digo, te voy a resumir algunas partes, pero me voy a enfocar en algunos versículos donde dice, como te estaba hablando, pasó 40 días donde recibió instrucciones exactas de lo que Jehová iba a hacer con el pueblo de Israel. Ya en el versículo 18 lo voy a leer textual, 31, 18, y dice, y dio a Moisés. ¿Quién dio a Moisés? Jehová. Cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dio dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas ¿con qué? Diga conmigo, escritas con el dedo de Dios. ¿Sí? Ahí solamente en ese capítulo me voy a enfocar en ese versículo 31, 18. Te resumí gran parte donde fueron 40 días que él estuvo. Durante los 40 días, dice la palabra, aquí lo acabamos de ver, le dio 2 tablas, que fueron 2 tablas donde fueron escritas con el dedo de Dios. ¿Estamos? Ya en el capítulo 32, te sigo resumiendo, dice la palabra que el pueblo de Israel estaba desesperado, estaba acosando, estaba murmurando entre todo el pueblo, porque ya Moisés llevaba 40 días en el monte Sinaí
donde todo el pueblo ya estaba murmurando, ¿y qué pasa con Moisés? ¿Por qué no baja Moisés? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué se quedó allá? Y pensaron que era que le había pasado algo, y por ende fueron donde ¿quién? A ver, los que escudriñan, fueron donde Aarón y le dijeron: como Moisés se demora tanto, como Moisés no ha venido, como ya lleva 40 días y no ha descendido, no ha bajado del monte, fueron a buscar a Aarón y le dijeron: hagamos dioses. Y fue aquí donde Aarón escuchó la voz del pueblo, y por agradar al pueblo de Israel, cogió y le dijo a los del pueblo: vaya, tráigame todo el oro que tengan, las aretas de oro, todos los arcillos, todo lo que haya de oro. Lo derritieron. ¿Y qué fue lo que formaron ahí? Un becerro. Dice la palabra ahí mismo en el capítulo 32, donde te estoy resumiendo, y tú lo vas a escudriñar y lo vas a meditar mucho más a fondo. Dice la palabra que hicieron un becerro, y a este becerro, con este becerro cogieron ¿a qué? A adorarlo, a idolatrarlo, hicieron fiestas, hicieron comelonas, se deleitaron y lo pusieron a ese becerro de oro como si fuera el Dios que iba a ir delante de ellos, ¿sí? Ahí mismo en el versículo 32, capítulo 32, en el versículo 7 dice: y Jehová dijo, 32:7, y Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aunque Moisés estaba en esa intimidad con el Padre, Jehová desde arriba, desde donde él estaba viendo todo lo que el pueblo estaba haciendo, donde estaban haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios. Amén. Donde ya en el versículo 8, 9 y 10 de ahí el capítulo 32 dice que ellos se apartaron del pueblo, todo el pueblo se apartó, todo el pueblo se fue en contra de la voluntad de Dios, y dice la palabra porque son de dura cerviz, ¿sí? Donde ya ellos hicieron todo para adorar a este becerro y quitaron la mirada ¿de quién? De Jehová. Dice en el versículo 11 y 12, te estoy resumiendo, donde la palabra nos lleva en ese mismo capítulo donde Jehová sintió ira y iba a castigar al pueblo de Israel. Pero ya en el versículo 11 y 12 es donde Moisés le dijo: Señor, no los castigues todavía, calma tu ira, ten misericordia. O sea, ya palabras mías, pero te digo, ve y léelo tú para que entres bien en ese contexto, porque te estoy resumiendo. Y en el versículo dice, en el versículo 14 dice que de acuerdo a lo que Moisés le pidió al Padre, que no derramara su ira todavía sobre el pueblo de Israel, en el versículo 14 nos lleva a que Jehová se detuvo de toda su ira. O sea, pausó por un momento toda la ira que tenía y el castigo que iba a venir sobre el pueblo de Israel. Estamos aquí, iglesia. En el versículo 15 del capítulo 32, sino que te estoy resumiendo, porque si cogemos todos estos capítulos nos quedamos. En el capítulo 15 del capítulo 32, versículo 15 dice: y volvió Moisés y descendió del monte. Recordemos que en el 7 Jehová le dijo: desciende, porque todo el pueblo de Israel se fue en contra, son de dura cerviz y están haciendo dioses falsos, y fue donde hicieron el becerro. Ya en el versículo 15 nos dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas, ¿sí? Jehová le dijo a Moisés: desciende. Él descendió nuevamente al pueblo y descendió con las 2 tablas que estaban escritas, que eran la obra de Dios, escritas por el dedo de Dios. ¿Estamos? ¿Vamos claros hasta aquí? Por eso se los dejo para que lo escudriñen bien rico. En el capítulo 32, versículo 19, dice la palabra: y aconteció que cuando él llegó al campamento, ¿quién llegó al campamento? Moisés. Cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Diga conmigo: la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tú dirás: ¿cómo que Moisés se llenó de ira así?
se llenó de ira. En el versículo 20 dice, y te lo resumo, que cuando él bajó, cuando él descendió a todo el pueblo y vio que el becerro, que estaban en fiestas, que estaban comiendo, que estaban danzando, que estaban celebrando y habían quitado la mirada de Dios, no habían esperado que Moisés descendiera, Moisés se llenó de rabia, se llenó de ira. ¿Qué hizo? Cogió el becerro, lo quemó, lo pulverizó. Y dice la palabra que cogió todo el polvo de este becerro, de todo lo que quemó y pulverizó, lo echó a las aguas y se lo dio a beber. ¿A quién? A los hijos del pueblo de Israel. Estamos ya en el versículo 30 del mismo capítulo 32. Dice: y aconteció que al día siguiente, mire todo lo que te resumí, donde él llegó, encontró el becerro, lo quemó, lo pulverizó y todo este polvo lo echó en las aguas, y esas aguas se las dio a beber a los hijos del pueblo de Israel. ¿Sí? Ya en el versículo 30 del capítulo 32 dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros, o sea el pueblo, habéis cometido un gran pecado, pero yo, o sea Moisés, subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. ¿Qué iba a hacer Moisés? Iba a ir nuevamente a subir al monte. ¿A qué? A interceder nuevamente por el pueblo de Israel. Moisés era el líder que estaba, valga la redundancia, liderando para que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Pero para que Moisés pudiera hacer esto, tenía que estar en esa presencia del Padre, donde estaba recibiendo todas las instrucciones de lo que tenía que hacer, todos los mandatos y todo lo que era direccionado por el Padre para poder entrar. Como el pueblo estaba pensando que a él le había pasado algo, que no iba a bajar, que se iba a quedar allá, fue donde levantaron este becerro, dioses falsos, lo adoraron, hicieron fiestas, comieron, bebieron, fueron en contra de la voluntad de Dios, donde viene la palabra y dice que Dios se llenó de ira porque vio todo lo que estaban haciendo. En vez de esperar que Moisés descendiera con las instrucciones claras de parte de Dios, donde venía la ira de Dios, y donde en ese primer momento dice la palabra que fue la primera vez que Moisés intercedió para que la ira de Dios fuera aplacada en ese momento y no viniera todavía castigo sobre el pueblo de Israel. Mas sin embargo, cuando ya Moisés descendió, que vio todo el becerro, toda la fiesta, todo lo que estaban haciendo, la comelona, bailando, danzando y haciendo todo alrededor de este Dios falso, él, Moisés como tal, también se llenó de ira, porque una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que ya tú lo veas. Se llenó nuevamente de ira y fue donde destruyó todo esto, lo pulverizó, lo quemó y lo dio de beber a los hijos del pueblo de Israel. Mas sin embargo, en el versículo 30 del Éxodo 32 dice que él ya al otro día, después de haber hecho todo esto, dijo al pueblo: yo voy a ir nuevamente a la presencia de Dios a interceder por ustedes. En el versículo 31 dice que Moisés fue, le rogó, le pidió perdón a Dios por el pueblo de Israel. ¿Sí? Ahí más adelante en ese mismo capítulo dice que más sin embargo, como Moisés fue, le pidió perdón a Dios por todo lo que el pueblo de Israel había hecho, Jehová dijo: listo, voy a volver a calmar mi ira, no voy a hacer nada todavía, pero más adelante van a haber consecuencias. ¿Sí? ¿Estamos aquí, iglesia? Ya pasamos al capítulo 33. ¿Vamos bien o vamos muy rápido? Vamos entendiendo, ¿cierto? En el versículo 33, te sigo resumiendo, dice la palabra que ya Moisés y todo el pueblo de Israel siguieron avanzando, pero ya el pueblo de Israel ya estaban arrepentidos, ya no se habían vestido como de fiesta ni nada, sino que había sobre ellos como esa parte de ese arrepentimiento. Y cada que Moisés salía al tabernáculo a orar, ellos como pueblo de Israel también salían de pronto ahí como a acompañarlo y a estar también ahí, mientras que Moisés estaba en la presencia del Señor. Dice ahí en el capítulo 33 donde estamos, que en el versículo 13 dice: halló Moisés gracia delante de Jehová. Y en el versículo 14 es donde dice, donde ya Moisés había pedido perdón y donde como ya
Moisés había hallado gracia delante de Jehová, la palabra dice en el versículo 14, donde le dice, y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Sí? Una gran promesa que tú y yo hemos recibido infinidades de veces. En el versículo 18 dice, donde Moisés le dijo: bueno, Señor, si yo he hallado gracia delante de ti, muéstrame tu gloria. Y también es una palabra que muchas veces tú y yo le hemos dicho mucho al Padre: si yo he hallado gracia delante de ti, muéstrame tu gloria. Vamos ya al capítulo 34. Mira que te estoy resumiendo, pero vamos enlazados y creo que estamos entendiendo, ¿cierto? En Éxodo 34 y dice: y Jehová dijo a Moisés, 34:1, y Jehová dijo a Moisés. Y es aquí donde viene ya la nueva oportunidad de parte de Dios hacia Moisés y hacia todo el pueblo de Israel. Ya sabemos todo lo que pasó, todo lo que fue al inicio, y ya sabemos cuando Moisés nuevamente fue, le pidió perdón, adoró a Dios, le rogó, le suplicó. Y es aquí donde viene ya la palabra donde dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, que estaba en la presencia del Señor, que fue donde vio el becerro y todo, en medio de la ira de Moisés cogió las tablas y las quebró, las tiró al piso y las quebró. Se llenó de rabia, se llenó de ira, las tiró y las quebró. ¿Sí? Aquí nuevamente en este capítulo 34, versículo 1, dice la palabra, donde Dios nuevamente le dio esa oportunidad a Moisés y le dijo: listo, prepárate, alístate 2 tablas de piedra más, así como las primeras, que mañana vas a volver a subir y volveremos a hacer las tablas como lo hicimos la primera vez. En el versículo 2 del capítulo 34 dice: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante de mí sobre la cumbre del monte. ¿Qué le dijo? Después de todo lo que pasó, después de todo lo que hubo, después de todo el pecado y todo lo que hicieron en contra del propósito y de la voluntad de Dios, hubo esa nueva oportunidad de parte de Dios y le dijo: bueno, lo que se dañó, lo que se destruyó, lo que se acabó y lo que Moisés dañó en medio de su ira, en medio de su enojo, porque todo lo que el pueblo de Israel había hecho, lo volveré a hacer. Volveré a dar esa nueva oportunidad para que vuelvan a ser levantados en el nombre de Jesús. Amén. Dice ya ahí adelante, y tú lo vas a seguir mirando, donde la instrucción era muy clara y decía que nadie en absoluto podía subir con Moisés. Moisés tenía que ir solo, y fue solo donde fue, le rogó y le suplicó. Nuevamente él entró, y es aquí donde vamos a brincarnos al capítulo 34 donde estamos, pero al versículo 10, y lo voy a leer textual como está, y dice: después, recuerden que ya al otro día subió, volvió y entró a la presencia del Señor, donde tenía que subir nuevamente con las 2 tablas, y donde nuevamente iban a volver a escribir todo lo que habían escrito la primera vez, que ya se había quebrado y se había dañado. Y dice la palabra, Éxodo 34:10, y él contestó. ¿Quién contestó? Recordemos que Moisés le rogó, lo adoró y le suplicó. Cuando tú y yo entramos a la presencia del Señor, cuando le rogamos, le suplicamos, le clamamos, entramos a esa presencia a depender de Él, Él siempre nos responde. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Amén. Y dice la palabra, versículo 10, y él contestó, o sea Jehová: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. No fue solamente con Moisés que fue a interceder por ellos, sino delante de todo tu pueblo. Y haré maravillas que
que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, todo el pueblo, todos los que están a tu alrededor, verán la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y esta es una promesa que viene de parte del Rey para ti, porque cosa tremenda es lo que Dios hará contigo en el nombre de Cristo Jesús. Y dale ese fuerte aplauso al Señor. La palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, no lo desecha. La única forma que Dios va a responder nuestra oración, que nos va a responder cuando le hablamos y nos acercamos a Él, es cuando nos acercamos a Dios siendo sinceros, siendo humildes, aceptando que hemos pecado y aceptando que hemos ido en contra de su palabra y en contra de su voluntad, ¿sí? Así como Moisés, y vimos que Moisés se enojó, quebró las tablas, se llenó de ira. Después de que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de la gloria de Dios, en cuestión de un momento se llenó de ira. Y todo lo que se había construido en cuestión de 40 días y 40 noches, en cuestión de un segundo que se llenó de ira, todo se destruyó. Todo quedó destruido, todo se dañó, todo fue un fracaso, todo fue desbaratado, ¿sí? Todo lo que Dios le había entregado, de lo que Dios había hecho y de lo que Dios había escrito. Recuerde que ahora vimos que decía que lo escribió con el dedo de Dios. Todo eso en ese momento de ira de Moisés quedó quebrado, quedó fracturado, quedó destrozado y quedó sin nada, ¿sí? ¿Por qué? Por un momento de ira de Moisés. Y así como pasó con Moisés, que en un momento de ira se destruyó toda la obra de Dios, así mismo ha pasado contigo y conmigo. Donde en un momento de ira, en un momento de enojo, en un momento de emoción, en un momento donde nos sentimos cansados, donde nos sentimos fracasados, donde no tenemos control ni de nuestras emociones, ni de nuestros dominio propio de nosotros mismos, desbaratamos todo lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Y yo sé que a cada uno de nosotros nos ha pasado, así que dile al que está a tu lado, te están hablando. Amén. Moisés se dejó llevar de la ira. Moisés permitió que todo el enojo, toda la ira, toda la impotencia, todo lo que estaba sintiendo tomara control de él. Y de acuerdo a que todo esto tomó control de él, tomó decisiones basado ¿por qué? Por la emoción. Y es aquí donde tú y yo nos equivocamos. Donde en momentos de rabia, en momentos de ira, en momentos de fracaso, en momentos de desilusión, en momentos donde no tenemos el control ni tenemos el dominio de nuestras emociones ni de nosotros mismos, es donde vamos y destruimos en un abrir y cerrar de ojos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y no solamente en nuestra vida, sino en nuestro entorno. Por un momento de ira. Y es lo mismo que ha pasado contigo y conmigo. Nos dejamos mover por nuestros sentimientos, nos dejamos mover por nuestras emociones, tomamos decisiones en medio de nuestro enojo, tomamos decisiones en medio de nuestras iras, tomamos decisiones en medio de nuestros fracasos, tomamos decisiones en medio de que no tenemos el control de la situación ni de lo que hay a nuestro alrededor. Y yo sé que eso ha pasado. Nos llenamos de rabia, nos llenamos de enojo, nos llenamos de ira y terminamos hablando y destruyendo todo lo que nos ha costado construir por mucho tiempo. ¿O a quién no le ha pasado? A todos nos ha pasado, donde perdemos el control, perdemos el dominio y en cuestión de un segundo desbaratamos todo lo que hemos construido y todo lo que Dios ha construido en cada uno de nosotros. En medio de esos momentos donde hay rabias, donde hay enojos, donde hay ira, hablamos de más,
comenzamos a permitir que nuestra boca hable lo que no tiene que hablar. Dañamos a las personas, decimos cosas que no tenemos que decir, hacemos cosas que no tenemos que hacer, pensamos en cosas que no tenemos que pensar, y en cuestión de un segundo todo lo que estaba construido, todo lo que estaba edificado, todo lo que ya estaba armado y toda esa obra de Dios se cae, se derrumba, se vuelve añicos y quedamos sin plan, sin propósito, atrasados y por fuera de la cobertura de Dios. Dile al que está a tu lado: te están hablando. En medio de esos momentos hablamos, criticamos, murmuramos, y muchas veces tú y yo, como hombres y mujeres de Dios, ¿hay aquí algún hombre o mujer de Dios? ¿Quién fue el que se hizo loco y babiaba para no ser cogido por los pueblos, los demás? David. Muchas veces la gente cree que tú no sabes que ellos están hablando mal de ti, y tú sabes que la gente está hablando mal de ti, y tú sabes que la gente está criticando de ti, y tú sabes que la gente está murmurando de ti y está haciendo cosas en contra del hombre y de la mujer de Dios, y la persona cree que tú no sabes que eso está pasando. Pero lo que pasa es que ese hombre y esa mujer de Dios, del cual están atacando, del cual están dañando, del cual están criticando, del cual están murmurando, tiene que hacer como David. ¿Para qué? Para no perder la presencia de Dios. David, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que hacerse el loco, y David tuvo que babear. Y muchas veces nosotros, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que hacernos los locos, tenemos que babear, y sabemos que están hablando, que están criticando, que están diciendo, que están señalando y que están haciendo de todo, y hacer de cuenta que no es con nosotros. Porque para nosotros es mucho más importante tener una relación y tener la presencia de Dios que ir a pelear con el otro del por qué dijo o el por qué no dijo. ¿Qué pasó con Moisés en este momento, en este caso? Moisés, estaban hablando en contra de Moisés. Se levantaron en contra de Moisés a decir: ¿quién sabe qué pasó con Moisés? ¿Quién sabe por qué lleva tanto tiempo allá? Falta ver si va a venir o no va a venir. Y quién sabe cuántas cosas más habrán dicho en contra de Moisés. Por eso tomaron la decisión de buscar a Aarón. Y Aarón, ¿qué dijo? Bueno, ese es un pueblo pecador, quiere que le haga un Dios, pues hagamos un Dios falso, que venga y la adore y venga y los den. Pero Moisés, ¿qué hizo? Moisés en ese momento no tuvo control y no tuvo dominio propio, sino que vio todo lo que vio del becerro, se llenó de ira y destruyó todo lo que había construido durante 40 días y 40 noches en la gloria de Dios. Y es aquí donde tú y yo no nos podemos perder. Lo que Dios nos ha entregado, lo que Él ha construido, lo que Él ha edificado, por cuestión, por tonterías o por bobadas de unos 3 o 4 que se levanten en contra de nosotros. Siempre nos van a perseguir, siempre van a hablar, siempre van a murmurar, si tiene o no tiene, si hace o no hace. ¿Cuál es el peor engaño para la persona que habla, que critica, que murmura, que te señala y que dice que tú sigues siendo igual con esa persona y la persona cree que tú no te das cuenta? Y uno es como si nada con ellos. Uno sigue y los abraza, sigue y les habla, sigue como si nada. Pero hemos aprendido en prédicas anteriores donde dice: los Aitofel se ahorcan solos, y los que se convierten en piedra de tropiezo, que dice la palabra de Dios, a mal que les va a ir. Haz como David, hazte el loco, babea si es necesario. Que por allá escuchaste que están hablando, que están diciendo, ¿cuánto murmurarían de Moisés? ¿Qué dirían? Van a Moisés, si es conchudo, nos trae hasta aquí, nos deja aquí, nos deja aguantando hambre, nos deja pasando necesidades, porque no nos dejó mejor donde estábamos. ¿Por qué? Y hablaron y hablaron y hablaron, hicieron lo que quisieran hacer, y Moisés por allá estaba clamando, abogando e intercediendo para que la ira de Dios no viniera sobre el pueblo de Israel. Por eso te digo, hijo, si la palabra de Dios dice: quédate quieto, que Jehová pelea por vosotros. Quédate quieto.
La palabra dice que Moisés había estado en la gloria de Dios 40 días y 40 noches. 40 días donde estuvo en la presencia de Dios, y todo lo dejó perder en cuestión de un minuto por su rabia, por su enojo, por su ira, por su frustración y por no tomar decisiones guiado ni basado en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que esto nos ha pasado a cada uno de nosotros. Las tablas eran la obra de Dios, y las escrituras eran las escrituras escritas con el dedo de Dios, y era todo lo que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel. Amén. Y yo sé que muchas veces tú y yo nos hemos dejado llevar por la emoción, nos hemos dejado llevar por nuestros sentidos, por nuestras emociones, y destruimos todo lo que Dios ha construido en nosotros. Hay una palabra que dice que Dios no te ha traído hasta aquí para que tú vuelvas atrás. Y muchas veces le echamos la culpa al otro y decimos: es por culpa del otro que yo estoy atrasado, es por culpa del otro que yo me voy de la iglesia, es por culpa del otro que yo no avanzo, es por culpa del otro que yo no crezco. Es por culpa tuya, que no tienes control en tus emociones, no tienes control ni tienes dominio propio de ti mismo, y te dejas mover en medio de la ira, en medio de la rabia, en medio de la frustración y en medio de las emociones que hay en ti. Te estoy demostrando bíblicamente lo que pasó con Moisés. Destruimos todas las cosas hechas por Dios y nos dejamos llevar. Y a veces viene la vida de nosotros ese estancamiento, viene ese retraso y viene esas situaciones donde nos llevan a más que poder seguir y poder avanzar en el propósito de Dios. Lo único que hacemos es salirnos del propósito de Dios, salirnos de ese caminar de Dios y comenzar a caminar en nuestros planes, en nuestros propósitos, y es ahí donde viene el fracaso, donde viene la derrota y donde vienen las malas decisiones. Muchas veces nos dejamos llenar porque nos ofenden, porque nos lastiman. Y la misma palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. Podemos enojarnos, podemos airarnos, pero no vayamos en contra de la voluntad de Dios. Los más perjudicados somos tú y yo. Cuando tú y yo nos salimos del propósito y de la voluntad de Dios, nos retrasamos, nos estancamos. Viene estancamiento, viene muerte espiritual. La palabra de Dios te dice: quédate quieto, yo peleo por ti. Su palabra dice: mía es la ira, mía es la venganza. Dile al que está a tu lado: no tomes decisiones por tus emociones. Amén. Dale un aplauso a Jesús en esta noche. Dice la palabra que Moisés, un hombre que estuvo 40 días en intimidad, en la presencia de Dios, terminó destruyendo la obra de Dios en cuestión de un minuto. Imaginémonos, dimensionemos cuántos son 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tuvo que hacer Moisés para poder permanecer 40 días en la presencia de Jehová? Y en cuestión de un segundo que se llenó de ira, todo se destruyó. Todo lo que se había edificado en 40 días y 40 noches quedó hecho nada, quedó destruido. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros, por alguna razón, hemos destruido nuestros planes, nuestros propósitos, el plan de Dios, el propósito de Dios en nosotros? Por nuestra ira, por nuestro enojo, hemos destruido la visión de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado que por dejarnos llevar por nuestra emoción, dañamos todo el plan y todo el diseño que Dios tiene en cada uno de nosotros y nos salimos del propósito de Dios?
Porque soy yo el que tengo que ir a pelear, porque soy yo el que tengo que ir a hacer, porque soy yo el que me sacaron la rabia. Es que usted cree que quién soy yo, me la va a montar. Es que no es que me la va a montar. Yo no puedo permitir que por un momento de rabia, por un momento de ira, por un momento de enojo, todo lo que Dios ha hecho conmigo en mi vida, en cada una de mis áreas, se destruya por dejarme llevar de la emoción, por dejarme llevar de un capricho o por dejarme llevar de lo que el enemigo quiere. ¿Sabes qué es lo que el enemigo quiere? El enemigo quiere a ti sacarte del propósito de Dios, y el enemigo te pone a ti a prueba, y el enemigo te lleva a ti a que tú te enojes, a que tú te llenes de ira, a que tú te llenes de cargas, para que tú explotes, y no solamente salirte del propósito de Dios, sino que explotes delante de todo un gentío, delante de toda la gente. ¿Para qué? Para el diablo avergonzarte delante de la gente. El diablo quiere avergonzarte. El diablo quiere sacarte de ese plan de Dios y para que todo el mundo venga y diga: ese no era el que predicaba, ese no era el salmista, ese no era el que danzaba. Y porque en un momento de ira, en un momento de enojo, se salió del propósito de Dios y quebró, dañó y destruyó todo lo que Dios había construido en él. Y eso pasó con Moisés. Todo lo que se construyó y todo lo que se edificó se destruyó en cuestión de segundos. Tú y yo nos hemos dañado los planes de Dios y hemos tomado decisiones basadas en ¿qué? En nuestras emociones, en nuestro capricho, en medio de nuestras iras, en medio de nuestros enojos. Hemos destruido el propósito y hemos retrasado el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Nos dejamos desviar del propósito de Dios y creamos nuestros propios propósitos, nuestros propios planes, nuestros propios sueños, nuestras propias metas. Y la palabra en Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus pensamientos y tus obras serán confirmadas. Espera en Dios, confía en Dios, descansa en Dios. Su palabra dice que Él es nuestro escudo, y todo lo que venga en contra de nosotros no nos puede tocar ni nos puede dañar cuando estamos alineados al propósito de Dios. No te dejes mover más por la emoción, por la rabia. Y yo sé que en esta noche habemos muchos Moisés que en medio de la circunstancia tomamos decisiones equivocadas y destruimos todo lo que Dios ha construido y lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Dios nunca se equivoca. Pregúntale a Dios antes de tomar una decisión. Dile: Señor, ¿lo hago o no lo hago? Señor, yo se lo voy a confesar, hijos. Yo muchas veces he sentido rabias. Muchas veces me he incomodado. Muchas veces, como Moisés, he sentido ira. Muchas veces me he sentido cansada, cargada, trabajada, de que no quiero seguir más. Me toca meterme al tabernáculo y decirle: Señor, quítame esto y dime qué hago. Porque yo sé que si voy y lo hago en medio de mi ira, en medio de mi enojo, ¿qué es lo que dice el mundo? En medio de una ira matan y comen del muerto. En medio de una ira van y dicen: lo mato y voy y lo pago. ¿Tú crees que ese es el propósito de Dios? En medio de una ira, en medio de un enojo, en medio de una frustración, en medio de esas emociones que no tienes el control, entra en intimidad con el Padre. Padre, ¿qué hago? Tienes que tomar una decisión. Dile: bueno, Señor, necesito tomar esta decisión. Hazte la pregunta. Jesucristo lo haría. Jesucristo se sentaría aquí donde estoy. Jesucristo hablaría lo que yo estoy hablando. Hemos aprendido unos pasos para saber cuando las cosas vienen de parte de Dios.
Ir conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a decir qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y cuando las cosas vienen de parte de Dios, vamos a sentir esa paz. Vamos a sentir gozo en hacer lo que queremos hacer. Vamos a tener ese respaldo económico para poder ir a hacerlo. Vamos a sentir la seguridad de que tenemos el respaldo y la confianza de Dios, que Él está ahí con nosotros. Y cuando las cosas son de Dios, las cosas van a ser progresivas para nosotros. Vamos a poder avanzar y vamos a poder crecer. Dios siempre nos va a responder. Pero el llamado en esta noche es a ese: no te muevas más por tus emociones. Te hablaron bonito de alguna parte y arrancas para ese lugar porque tienes que ir a buscar a otra parte lo que tienes en tu casa, sino que no lo has querido buscar ni lo has querido tomar y los has desechado. Yo voy a otra iglesia porque es que en otra iglesia si hay esto y aquí no lo hay. Es que aquí también lo hay, sino que tú no lo has visto porque tienes tus ojos vendados, porque tienes que ir a buscarlo a otro lugar. Te exhortan y te confrontan, mejor me voy de la iglesia. Y porque cuando tu jefe te exhorta y te confronta, no renuncies a tu trabajo, porque tienes que quedarte. Toma decisiones donde realmente el Espíritu de Dios te está guiando, porque para renunciar a tu trabajo lo piensas 1 y 1000 veces y te aguantan las humillaciones de los jefes, de los compañeros, y tienes que aguantarte porque no hay más. Pero para las cosas de Dios, porque si tomas la decisión a la ligera, ya lo pensé, ya lo decidí y ya lo hago. Dile al que está a tu lado: te siguen hablando. Hoy te digo en el nombre de Jesús, haz todo conforme a la voluntad de Dios. Las emociones nos pueden llevar a que la obra de Dios sea terminada en cada uno de nosotros. Recuerda que tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Y en el alma está el intelecto, están las emociones, lo que quiero, lo que siento, lo que me parece, lo que quiero, las rabias, las iras, los pleitos, los enojos. Y cuando tú y yo terminamos y hacemos lo que nosotros queremos hacer por fuera de la voluntad de Dios, terminamos con un futuro y con un destino que no es el propósito ni la voluntad de Dios. ¿Te quieres mover de donde estás? Pide al Espíritu Santo de Dios que te guíe. Si lo haces o te quedas. Porque si aún tu matrimonio no está como tú quieres que sea, ¿por qué te lo soportas? Porque es tu matrimonio y tienes que quedarte. Pero ¿por qué con las cosas de Dios si juegas y tomas decisiones a tu manera, a tu amaño, a tu capricho, en tu enojo, en tus iras, en tus rabias y en tus pataletas? Para todas las cosas yo tengo el control. Para las cosas de Dios yo decido qué hago. Le consulto a Dios cuando me conviene. Moisés, después de 40 días en esa gloria de Dios, todo se destruyó. ¿Cuánto lleva Dios construyendo contigo? Años. ¿Y sabes? Porque algunos han avanzado más que otros. Porque tú con tu rebeldía, con tu desobediencia, por dejarte mover por tus emociones y por no tener control y dominio de ti mismo, has hecho como Moisés, donde has cogido las tablas y en medio de tu ira, en medio de tu enojo, en medio de tu impotencia, las tiras, las quiebras, las dañas, y se destruye todo el propósito de Dios y todo lo que Dios ha construido contigo. Y le echamos la culpa a Dios. Pero es que es más fácil señalar y hablar del otro. Es más fácil. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Señaló a Moisés. Y el pueblo de Israel señaló que por culpa de que Moisés se demoró en bajar y descender
del monte Sinaí fue donde ellos tuvieron que ir a hacer a un Dios para poderlo seguir. Asume tu responsabilidad. Asume de que tu responsabilidad, de que estás donde estás, porque te dejas llevar por tu enojo, por tu ira, por tus caprichos, por tus emociones y porque no tienes dominio propio. Y eso fue lo que pasó con Moisés y con el pueblo de Israel. ¿Quieres hacer algo? Consúltele a Dios. Padre, ¿lo hago o no lo hago? Esto es de ti. Háblame si lo hago o no. La carne siempre va a ir en contra del espíritu. Muchas personas, muchos ministerios, muchos salmistas, muchos evangelistas, muchos pastores, muchos profetas, muchos hombres y mujeres de Dios han destruido la obra de Dios porque se han dejado llenar de ira, de enojo, de frustración, de rabias y de todo lo que el enemigo quiere traer, porque han dejado tomar decisiones. Vea, hijos, esta no es la única iglesia. Iglesias buenas hay muchas, iglesias de sana doctrina hay muchas, pero de aquí son muchos los que se han ido. Supuestamente se van guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y a hoy la gran mayoría están afuera en el mundo, deleitándose en el mundo, deleitándose en el mundo. Si eso era de Dios y el Padre te dijo, sal de esa iglesia y ve a otra, no es porque el Padre te va a levantar en ese otro lugar y vas a estar mejor de lo que estabas. Se supone que es así. La palabra de Dios que dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando tú y yo nos vamos alineados conforme el propósito de Dios, Él siempre nos va a llevar de gloria en gloria. No va a venir el retroceso a nosotros. Muchos de los que se han ido de este lugar, porque Dios me habló, Dios me dijo que sí, yo ya llevaba tiempo orándole a Dios que me moviera y me dijo que me moviera, y están revolcándose en el mundo, en sus deleites, en sus placeres y haciendo lo que les parece hacer y no conforme a la voluntad de Dios, que es lo único que están haciendo. En un momento de emoción, en un momento de rabia, en un momento de ira, en un momento de enojo, en un momento donde se dejaron mover por su emoción, cogieron todo el propósito de Dios y todo lo que Dios había hecho, había construido, lo cogieron, lo tiraron al piso y lo desbarataron. La iglesia se estancó por eso. No. ¿Quiénes nos estancamos? Cada uno de nosotros, que nos dejamos llevar por la emoción y no tenemos dominio propio. Y la palabra de Dios dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Te quieres mover de la iglesia? Muévete, pero pídele al Padre que te mueva y a dónde te va a llevar. Y Él te va a levantar y te va a poner en un lugar donde te va a hacer crecer. Dios no te va a sacar de un lugar para llevarte a un fracaso, para llevarte a una derrota o para llevarte a retroceder en todo lo que Dios ya había hecho y había construido contigo. Y yo sé que en este momento está pasando por tu mente muchas personas de las cuales tú conoces, que en este momento se encuentran, si no es metidos en el mundo completamente, bueno, es que si no estamos metidos en el mundo completamente, ¿dónde estamos? Le están sirviendo a dos señores al mismo tiempo, y le servimos a uno o le servimos al otro. Y yo sé que a tu mente ha llegado en este momento esas personas que tú dices, ves, si esta persona decía que iba guiado y direccionado por Dios, porque está como está y no ha podido avanzar. ¿Qué quieres tú hacer con lo que Dios ha hecho contigo? Dios ha invertido contigo. No te dejes mover más por la emoción, por el capricho, por tu ira, por tu enojo. La ira no es un buen consejero. El enojo no es un buen consejero. Hazte esta pregunta. Y quiero que medites en esta pregunta. ¿Qué cosas en nuestra vida se atravesó? En la vida de cada uno de nosotros, y permitimos que se atravesara en nuestra vida.
que trajo a nuestra vida atraso, trajo muerte y trajo estancamiento. ¿Qué hemos permitido que salga de nuestra boca? ¿Qué hemos hablado? Donde nuestra boca la hemos abierto y hemos dañado relaciones, hemos dañado planes y hemos dañado propósitos de parte de Dios. ¿Qué has hecho tú con tu boca, con tus pensamientos, con tus actitudes? Que has dañado todo lo que Dios ha construido y lo que Dios ha edificado contigo. Hay una frase que yo digo muchas veces: no todo lo que se piensa se dice, pero si todo lo que se va a decir lo tenemos que pensar. La palabra de Dios dice: es de sabios callar. Hazte esa pregunta. ¿Qué se ha dañado en mi vida? ¿Qué se ha destruido? Por mi forma de hablar, por mi forma de actuar, por mi forma de pensar, por todo lo que he hecho, por dejarme llevar por la emoción, por dejarme controlar del enojo, de los celos, de las pleitas, de las contiendas. ¿Qué he destruido de todo lo que Dios ha construido y ha edificado en mí por no tener control y dominio propio? Hazte esa pregunta. Así como Moisés se dejó controlar por las emociones, tú y yo nos hemos dejado controlar por las emociones y hemos hecho cosas de las cuales después nos arrepentimos. Y hoy la invitación de parte de Dios es a que nos examinemos a nosotros mismos. Acordémonos, Moisés se enojaba. Acordémonos cuando Moisés golpeó la tierra con rabia y no pudo entrar a la tierra que daba leche y miel, ¿se acuerdan? Acordémonos cuando Moisés, en medio de su rabia, estaba cansado, estaba cargado, hasta pidió morirse, acabar con su vida, y fue ahí donde Dios mandó a 70 ancianos para que le ayudaran, porque la carga que Moisés tenía era demasiada. ¿Se acuerdan? Escudriñen la palabra. Y tú y yo nos hemos dejado mover una y mil veces por nuestras emociones. Nos vamos a cargar, sí. Nos vamos a enojar muchas veces, sí. Vamos a sentir rabia, vamos a sentir iras, vamos a sentir enojo, sí. Pero no tomes decisiones en medio de tus emociones. Tus emociones no son el mejor consejero. Si tú estabas tomando una decisión hoy en medio de tu emoción, hoy te está diciendo el Señor: quédate quieto, quédate quieta, no lo hagas, porque te estás dejando aconsejar por tu rabia, por tu enojo, por tu impotencia, por tu ira, y vas a fracasar a donde vayas. Y el propósito que Dios tiene contigo, a donde tú vayas, el propósito se va a ir contigo, porque Dios va a cumplir el propósito en ti. Y si te toca volver a comenzar contigo, lo va a volver a comenzar. No te vas a escapar de ese propósito y ese plan de Dios. No te muevas en tus fuerzas. Moisés, mas sin embargo, en medio de su enojo, entró nuevamente a la presencia del Señor cuando ya derribó todo el becerro, todo lo que hizo, y entró nuevamente a interceder por el pueblo de Israel. Pero en esos momentos de ira, y yo sé que nos ha pasado a nosotros, y después decimos: uy, ¿yo por qué dije eso? ¿Yo por qué hablé lo que no tenía que hablar? ¿O a ninguno le ha pasado? Uy, ¿yo por qué hablé eso? ¿Yo por qué dije eso? ¿Yo por qué hice eso? Y nos arrepentimos de haberlo hecho y haberlo dicho. Y sí, todos cometemos esos errores,
Pero yo estoy aquí en el nombre de Jesús para decirte que así como Moisés tuvo una nueva oportunidad, Dios te va a dar una nueva oportunidad en esta noche. Una nueva oportunidad de poderte levantar, una nueva oportunidad de poder estar en su presencia, una nueva oportunidad de volver a comenzar una historia, una nueva oportunidad donde Él quiere hacer cosa tremenda, poderosa y sobrenatural contigo. La palabra de Dios dice: arrepentíos y convertíos. Hijos, yo sé que todos nos identificamos con esto. En momentos de rabia, en momentos de ira. ¿A quién no le ha pasado con su pareja que en una discusión, en una conversación acalorada, su pareja o tú le dices a tu pareja cosas que dices: uy, ¿yo qué hice? ¿Yo por qué abrí la boca? ¿Yo por qué hablé esto que no tenía que hablarlo? En momentos de discusión ofendemos a la persona que está a nuestro lado. Y no solamente ofendemos a esa persona, sino que ofendemos la presencia de Dios en nosotros. Apartamos la presencia de Dios de nosotros. En momentos de una ira, hacemos cosas que no tenemos que hacer. Y después decimos: ¿y cómo hago para devolverme? ¿Y cómo hago para volverlo a armar? ¿Y cómo hago para pedir perdón? Y qué vergüenza. Aquí ha pasado que muchos dicen: ¿yo cómo vuelvo a la iglesia? Qué vergüenza volver. Porque nos dejamos llevar de la ira, nos dejamos llevar de la rabia. Nuestros hijos nos ofenden, nuestros hijos nos dicen cosas que nos duelen, que nos lastiman. Aún nosotros como padres a ellos les decimos cosas y después decimos: ¿yo por qué no me quedé callado? ¿Yo por qué mejor no hice nada y me hubiera quedado quieto? Y tenemos que sufrir la consecuencia de todo lo que hicimos por ese momento de rabia, de enojo, de ira, de impotencia y no tener control de nuestras emociones. Yo sé que a todos nos ha pasado, pero hoy te digo en el nombre de Jesús que cosa tremenda es lo que Dios va a hacer contigo en esta noche. Solamente te digo que te prepares, porque si tú te humillas, si tú te postras, si tú le ruegas, si tú le suplicas a Dios, hay una nueva oportunidad de parte de Dios para ti. Solo te digo hoy en el nombre de Jesús. Y yo sé que esto es para muchos. No hagas lo que ibas a hacer, por muy bueno que te parezca, por muy perfecto que tú creas, porque creas que es el mejor regalo o la mejor bendición que ha llegado a ti cuando estás tomando la decisión por tu emoción, mas no guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque te vas a arrepentir. Y ese tiempo que perdemos, ese propósito de Dios que destruimos y todo lo que retrasamos en nuestras vidas, cuesta volverlo a edificar y volverlo a construir. Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Y sobre tus pies vas a cerrar tus ojos. Con tus ojos cerrados, hoy te digo en el nombre de Jesús: Dios tiene un tiempo nuevo para ti y para tu vida. Hoy te dice Jehová, como le dijo a Moisés: prepárate, sube nuevamente al monte, prepara las tablas, porque Dios hará cosa tremenda contigo. Vas a dejar tus ojos cerrados. Y quiero llevarte por un momento a que medites, a que pienses en todo lo que has hecho, en todo lo que has hablado, todo lo que has pensado, en medio de tu ira, en medio del enojo,
en medio de la impotencia, en medio de que has perdido el control de tus emociones y de lo cual hoy te arrepientes. Esa relación que perdiste con esa persona que tanto amabas por hablar de más. Ese propósito de Dios que se atrasó porque el momento de tu ira cogiste como Moisés las tablas, las tiraste, las quebraste y destruiste todo lo que Dios había planificado y había hecho contigo. Puede que tú digas: yo en ese otro lugar voy a tener y voy a conseguir lo que aquí no tengo. Y solo iré por un día, por un momento, por un servicio. Y puede ser que físicamente no veas que haya pasado nada, pero es ahí espiritualmente donde vas a ver que todo lo que Dios había construido se rompe, se daña, porque el propósito de Dios contigo es diferente a lo que tú quieres traer de propósito para ti. ¿Vas a dejar tus ojos cerrados? Yo no sé cuántos de ustedes se han enojado y han hecho cosas que después les ha costado. Como te decía ahora, hay veces el esposo le dice a su esposa, la esposa le dice al esposo, ofende, lastima, daña. Y recuerda que la palabra de Dios dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Pero a veces uno habla cosas sin pensar y sufre grandes consecuencias. No solamente porque ofendemos a esa persona que está con nosotros, ofendemos la presencia de Dios y perdemos el contacto con Dios, perdemos esa relación con Dios. Todos y cada uno de nosotros nos hemos dejado controlar por nuestras emociones. Hemos hablado cosas que luego decimos: eso no soy yo. Hemos hecho cosas que luego decimos: así no soy yo. Hemos tenido actitudes que luego decimos: Dios, tú sabes que yo no soy así. Y le decimos: Señor, perdóname. Y ha sido porque el enojo, la ira, ha tomado control de nosotros. Y cosas que nos costaron 40 días, que nos costaron años, las perdemos en un abrir y cerrar de ojos. Iglesia, recuerda, el perdón es inmediato, pero volver a construir la confianza, volver a construir esa comunión, volver a construir esa relación cuesta. La confianza, la comunión, la hermandad que se logró en tanto tiempo se puede perder en un segundo por dejarnos mover por nuestras emociones, por dejarnos mover por la ira, por el enojo, y luego nos lamentamos. Yo no sé si alguno de ustedes en su momento han destruido relaciones, han destruido la confianza de hombres y mujeres de Dios, pero sobre todo han destruido esa relación
esa comunión con Dios y han echado toda la obra de Dios al suelo por un momento de rabia, por un momento de enojo y por un momento de ira. Yo no sé cómo te sientes tú ahora. No sé si tú hoy estás fluyendo realmente de la forma como el Espíritu de Dios quiere que tú fluyas. Yo no sé si tú te sientes siendo la persona que Dios quiere que tú seas. Y has tomado tu propio rumbo y has perdido y has retrasado el propósito de Dios sobre ti. Pero hoy de pronto dices: yo quiero volver a encaminarme, yo quiero volver a levantarme. He hecho cosas porque me dejé mover por las influencias, por las amistades, por los comentarios, por mis emociones. Pero hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, hay una nueva oportunidad de parte de Dios para ti, donde Dios volverá a confiar en ti, donde Dios nuevamente volverá a renovar ese pacto contigo. Lo que un día tú y yo destruimos por nuestras emociones, hoy Dios quiere volver a edificarlo, reedificarlo, y quiere volver a levantarlos.